Buenos días, este es el video número 5 de Comunicación y Culturas del Consumo. Mi nombre es Adriana Silvia Narvaja, soy profesora en la Escuela 45. Les mando un gran saludo a todos, a toda la institución, y les pido por favor que se cuiden, como nos tenemos que cuidar todos. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos, saben que siempre insistimos en eso, ¿no? En nuestro papel, digamos, en nuestro lugar, tenemos que hacer una diferencia generando las soluciones o los compromisos que nos puedan ayudar a todos. Siempre insistimos en eso en nuestras clases. Y esto también es una clase, en cierta forma. Bueno, les mandamos un cariño a todos. Un dato que queremos aclarar: en el video anterior quedó cortado, no quedó bien claro el tema de las vestimentas. En donde dijimos que se utilizaban cueros de animales, y sí, para chaquetas, para botas, pero luego también se utilizaba lana y algún tipo de bayeta, algún tipo de tela que quizá para camisas fuera un poco más rústica, mientras que en el tema de aquellos nobles o reyes se utilizaba seda. ¿Y por qué decimos esto? Porque la seda venía por la famosa ruta de la seda, y ahora en el 2020 se está hablando mucho de la nueva ruta de la seda que está impulsando China para acercar sus productos a Occidente y bueno, también tomar dominio geopolítico de allí. Así que es un tema que no termina. Vez pasada estuvimos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde no nos podemos extender, lamentablemente, porque es muy, muy interesante, pero sí podemos decir que en la Primera Guerra Mundial, la gran guerra que iba a terminar con todas las guerras, murieron 25 millones de personas, y en la Segunda se calcula 75 millones, es decir, que el siglo XX tiene un signo impiadoso, ¿no es cierto? Porque aparte hubo muchísimas guerras más: Corea, Vietnam, en África, en América Latina, en todas partes. ¿Qué nos queda? Bueno, además de las imágenes del horror más terrible de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se refiere a América Latina, nos queda un triste y dramático recuerdo, ya que la desaparición de personas comenzó en el régimen nazi, ¿no? En las noches de niebla y terror, en donde se desaparecían personas, como luego se aplicaría en Vietnam y luego se aplicaría en el Plan Cóndor de América Latina, porque se ha estudiado que el duelo de la persona que es asesinada es necesario a todos. Entonces, la forma de evitarlo y paralizar al enemigo, lamentablemente, es la desaparición de personas. Esto los científicos nazis lo habían estudiado como tantas otras cosas. Una película que podemos recomendar, aunque es muy dramática, que es El huevo de la serpiente, en donde, bueno, justamente el huevo de la serpiente es traslúcido y se ve la serpiente que está por llegar. Una película de Ingmar Bergman que realmente es verdaderamente muy, muy, muy terrible, muy terrible. Esa es la relación que tiene América Latina con este tema del nazismo. Y luego tenemos dos temas más que son consecuencia del final de la guerra. El primero es la utilización de las dos bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, para detener supuestamente a los japoneses, pero también como campo de prueba de estas armas mortíferas, que luego irían desembocando en la famosa carrera armamentista que vino después. Y el otro tema es el de el gran diseñador de cohetes e investigador Wernher von Braun, que junto con un equipo muy importante de científicos alemanes fueron llevados a Estados Unidos para continuar con las investigaciones espaciales allí, en lo que se consideró la carrera espacial, y termina con la llegada del hombre a la Luna en el año 69. Estos dos temas son los que van a influir definitivamente en lo que se conoce como la Guerra Fría. Luego del año 45, cuando los rusos toman Berlín, luego llegarían los aliados, en fin, se produce el fin de la guerra
quedan dos grandes vencedores. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos. Pero la posibilidad de destrucción mutua por la guerra nuclear, justamente, es inminente. Es inminente, es algo muy probable. Entonces, de esto es lo que se consideraba el MAD, es decir, MAD significa estar loco, ser loco, la mutua destrucción asegurada entre las dos grandes potencias. Por lo tanto, comienza no solamente una guerra de espías y que la hemos visto en las películas, sino también el considerar el planeta como un tablero de ajedrez en donde se van dando conflictos donde no hay un choque directo entre las grandes potencias, sino en lugares específicos. Por ejemplo, Vietnam, donde estamos diciendo que también se aplicó la desaparición de personas. Entonces, en vez de asegurarse la mutua destrucción, ya que los misiles de Moscú a Washington en 20 minutos podían destruir cualquiera de estas dos ciudades, es decir, saliendo uno ya el otro lo captaba y respondía automáticamente. Estuvimos al borde de la destrucción total por un chipcito que falló, que sale 25 centavos de dólar en el año 80, prácticamente el mundo estuvo al borde del colapso. Gracias a Dios alguien en Estados Unidos se dio cuenta y logró detener el ataque, ¿no es cierto? Pero fue realmente algo, ya que la respuesta iba a ser errónea e inminente. Esto configura un ánimo de opresión, digamos, en la gente, el hecho de que se construyeran búnker, como lo hemos visto en las películas, la posibilidad de que no llegáramos al año 2000 era cierta. La carrera armamentista gastaba millones y millones de dólares en un solo segundo. En fin, muchas cuestiones que luego fueron... más adelante van a ser detenidas esta carrera armamentista con los tratados SALT, que no destruyeron los misiles están y pueden destruir 30 veces el planeta en forma completa, 30 veces, es decir, no hay planeta, no hay más planeta, 30 veces. Esto luego hoy ya no tampoco estaría funcionando y la carrera está continuando con otros actores, ¿no? Corea del Norte, China, Pakistán también, India también tiene la bomba atómica y una serie de conflictos que, digamos, esto forma un caldo de cultivo bastante especial en el inicio del siglo XXI. Pero esta guerra fría que se va dando, digamos, en todo el planeta, también tiene algunas características. Por ejemplo, que en lugares en donde dominaba alguna de las dos potencias, la otra impulsara movimientos de terrorismo con dinero y con armas contra eso. El terrorismo también fue una de las claves de la Guerra Fría. Y también las luchas por la descolonización, que países de África, en muchos de ellos luchando por su libertad. Y también un libro que influyó mucho es Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, en donde hacía un llamamiento para que el mundo obtuviera más libertad y no continuara la colonización de los países más pobres y vulnerables. Todo esto generó un clima bastante complicado, pero bueno, como dijimos, también tiene esta otra realización, que es la de la llegada del hombre a la luna el 20 de julio del año 69, que Wernher von Braun vio cumplido su sueño finalmente, el trabajo de toda una vida para lograr colocar a un hombre en la luna, ¿no es cierto? Pero, además de todo, la Guerra Fría tiene algunas otras condiciones. En el caso de América Latina, en el 59, la Revolución Cubana, que ocasionó también un gran impacto. Luego la crisis de los misiles en el 62. Justamente esto son cuestiones que impactaron mucho. La población veía con mucho temor todo lo que estaba sucediendo. Y a raíz de la guerra nuclear, nace un sistema de comunicación que se llama ARPANET,
que es para poder continuar en Estados Unidos con las comunicaciones en el caso en que se produjera una guerra nuclear, que no quedara, digamos, desconectadas los distintos grupos para pelear, en este caso si esta guerra se producía. ARPANET luego fue avanzando, fue incorporando más actores, por ejemplo, las universidades, cambió de nombre, en fin, es muy larga la historia, hasta que luego, en el año 89, el investigador Tim Berners-Lee unifica los protocolos y nace lo que hoy conocemos como Internet, que ocasiona el cambio prácticamente de la globalización y del mundo. La Guerra Fría termina en el año 89, cuando cae el muro de Berlín, es decir, de los dos contendientes, Estados Unidos queda como el líder máximo del planeta, y Rusia cae. A los 2 años luego renuncia Mikhail Gorbachev, que es su presidente, y luego de tantos sufrimientos, ¿no?, infligidos al pueblo ruso por este sistema comunista, que dio igual luces brillantes, como es el caso de Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que llegó al espacio, las mujeres que llegaron al espacio, como Valentina Tereshkova y Marina Popovich. En el caso de Valentina Tereshkova, fue la primera mujer que realizó muchos viajes al espacio, y Popovich fue la primera mujer en viajar a superar la velocidad del sonido. En fin, son con mucho interés de parte de los rusos de ocupar el tema espacial, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué podemos decir más sobre la Guerra Fría, la construcción del muro de Berlín en el año 61? Ya que, como dijimos la vez pasada, Berlín estaba militarizada, fue dividida en 4 partes, y los rusos se quedaron con la parte que corresponde al este, y por allí pasaban hacia el lado de Estados Unidos para la zona que estaba tomada por los Estados Unidos, y luego así querían llegar a América. Y entonces los rusos, en una sola noche, como dijimos la vez pasada, construyeron el muro de Berlín, que recién en el año 89 pudo ser, en una histórica movida de la gente, que pudo ser derribado. La condición fundamental del siglo XX, y esto es lo que más llama la atención, es que todo está filmado. Todo está filmado. Las guerras, los movimientos estudiantiles de mayo del 68, todo está filmado. Y esto permite ver muchos videos, muchos de los que vemos por History, en mi caso particular, algunos muy terribles, como por ejemplo la historia de la película nazi Titanic, es decir, el Titanic en su versión nazi, que es verdaderamente, toda su historia fue aún mucho más terrible que lo que cuentan, nazi diabólico, en fin, hay muchos videos que explican qué fue lo que sucedió en parte. Es demasiado para poder explicarlo aquí. Pero sí podemos decir que luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, se consolida la sociedad de consumo. Esto ya venía. Ya hoy haría aproximadamente 100 años en Estados Unidos ya hubo un gran boom, digamos, del consumo, dejando de lado aquel ahorro puritano y el esfuerzo y no gastar de más. Todo eso se dejó de lado, y el dinero corrió a raudales en la década del 20. Mucha vestimenta, autos de lujo, elementos para la casa, lavarropas, aspiradoras. Ahí se produce el boom de la sociedad de consumo, y un interés especial del tema de la publicidad en llegar a los consumidores, y comienzan los temas de marketing. Todo esto sufrió un duro golpe en la crisis del año 29, que en la Argentina llegaría en el año 30, y ocasionó una debacle económica increíble, sobre todo en Estados Unidos, en donde todo el Central Park, todo lo que vemos en las películas, que patinan en el hielo y todo eso, todo el Central Park durante 5 años fue una inmensa
villa de cartón, digamos, porque la gente era arrancada de sus casas al no poder pagar sus alquileres de sus piezas, sus pensiones o sus pequeños hogares, y era puesta en la calle. Así que costó más de 5 años levantar ese inmenso conglomerado de gente que vivía en chapas y cartones. Y bueno, luego, poco a poco, aplicando las teorías económicas de Keynes, se va tratando de solucionar esta situación. El hambre imperó también en ese tiempo y en el resto del mundo también. Pero volvería con el fin de la Segunda Guerra Mundial, volvería a la carga la sociedad de consumo tal como la conocemos hoy. ¿Qué diferencia hay con el capitalismo del cual habíamos estado hablando? El capitalismo, cuando nació, vende sus mercaderías, vende sus productos para satisfacer las necesidades de la población. Aquí ya tenemos un matiz distinto. La sociedad de consumo impone las necesidades que la gente tiene que tener. Previene y prevé y estudia con tiempo cuáles son las necesidades que podemos imponerle a la población. Sumado a que además los productos son como un elemento de estatus. Según lo que compres, va a ser el nivel tanto político, económico, dentro de tu sociedad, tu nivel cultural, de acuerdo con lo que consumas. No es lo mismo un producto que otro. Entonces eso va marcando tu pertenencia, digamos, a alguna de las clases sociales. Y aquí está la publicidad y el marketing a full trabajando, como ahora también pasa en Internet. Y entonces el trabajador o el trabajador que tenía derechos ahora se transforma en un consumidor. Y es por eso que decimos, la sociedad de consumo te consume, porque consume tus datos, consume tu vida, consume tu energía, tratando de venderte cosas que quizá no necesites. Y ese es el llamado que hacemos siempre, ¿no? A analizar qué cosas necesitamos y qué cosas no, ya que no todo lo que queda bien comprar sea exactamente lo que necesitamos. Hay una brutal invasión de la publicidad, especialmente con la creación de la televisión, ¿no? La gran impulsora de todo esto, el cine, por supuesto, también, y los diarios, ya que ahí van a estar todas las publicidades también, la radio, que había sido creada también a principios, hace 100 años aproximadamente, un poco más, y luego ya la persona, no importa el trabajo que realice, lo que importa es que consuma. Eso es lo que tenemos que asegurarnos como sistema económico. Empiezan a aparecer lo que Marc Augé llama los no lugares, como los shopping, lugar en donde hay un microclima, incluso hasta la temperatura está estipulada, está estudiada para que la persona no quiera salir de allí, ni al frío ni al calor del exterior. La música está estudiada para incitar al consumo, la disposición de los locales, la iluminación. Todo está estudiado para que usted vaya a cualquiera de los shopping o supermercados con un único motivo, que sea consumir, que nada lo distraiga. Incluso es más, que no lo distraiga ni siquiera haciendo consultas a los empleados del lugar. Hay máquinas que le van a decir ya cuánto sale ese producto para que usted no pierda tiempo, pero sí pierda dinero. Entonces, la diferencia es esta, digamos, la sociedad de consumo, dentro del capitalismo, por supuesto, prevé y trata de planear cuáles son las necesidades a futuro. Pero no solo de productos, sino también de servicios. Empiezan a hacerse más complejos los temas bancarios, financieros y luego otros, como por ejemplo las escuelas, aparecen las empresas de turismo, todo un tipo de consumo de servicios, digamos, y especialmente el entretenimiento, no solamente con el cine. Bueno, ustedes habrán visto en Cinema Paradiso, ¿no? Que la gente se pasaba las tardes ahí adentro y no se querían ir, los tenían que echar porque no se querían ir del cine, ya que eso pasaba a ser la vida de quien capaz no tenía una vida, y eso le aseguraba sentimientos y emociones que los veía en la pantalla, pero así fue, ¿no? Como en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen.
Esto va ocasionando, digamos, como ya les digo, una pérdida de interés en los derechos del trabajador, pero sí el tema de que se transforme en un consumidor aislado y solitario, ya no sindicado, ya no agrupado, aunque ahora hay ligas de defensa de los consumidores que las empresas tratan de no respetar. El consumidor es aislado, está él solo creyendo que elige lo que no elige, creyendo que va a elegir entre lo que le han dado de elegir y nadie puede salir de esto. Esto hay un libro muy importante que se llama La sociedad de consumo de Jean Baudrillard, que explica todo esto. Y como dice, si tenemos libertad de elegir, pero de algo de donde no podemos salir, de un sistema opresivo de donde no podemos salir. Esta es la verdad, lamentablemente, ¿no? Quizá no suene muy interesante, pero es la verdad, no podemos negarla. A todo esto, bueno, la ampliación de las tarjetas de crédito, formas de créditos favorecen mayores consumos, hipotecas para las casas, en fin, se va haciendo todo cada vez más complejo. Entonces, de la diferencia que decía Marx entre burgueses y obreros, esto ya hoy sería historia, ya no existe porque la sociedad es mucho más complicada también en cuanto a transportes, en cuanto a correos, y con el tema de Internet todavía se haría mucho más globalizada y convocante, digamos. Nadie queda libre del mundo moderno. Por eso en el 89 se considera que nace la globalización, es decir, los valores de mercado y los valores de Estados Unidos, o digamos de los países ricos, se trasladan a todo el planeta. Nadie queda libre de esto. Tanto que las comunidades pobres de otros lugares intentan copiar las cosas que ven en la televisión o que ven en las películas, dejando de lado su cultura, sus canciones, sus ritos. Así ha pasado en muchos lados, dejando de lado sus tradiciones, sus leyendas, para querer todos vivir como Madonna o como Mick Jagger, digamos, una cosa así, bastante llamativo, ¿no? Lo que está pasando. Y esto es lo que se llama la globalización. La globalización, ya en el fin del siglo XX y principios del XXI, convoca a todos los habitantes. Tiene un enorme traslado de mercaderías y de personas, tiene enormes contratos de comercio, en fin, todo se multiplica, pero también enormes males, como son el tráfico de personas, la desocupación global, el ataque al medio ambiente, todo lo que es el narcotráfico, en fin, problemas que se van haciendo mucho más difíciles de resolver porque exceden lo que un Estado puede hacer, sumado a la acción de las corporaciones, que como ya dijimos, tienen más poder que un Estado. Cualquiera, no las quiero nombrar, pero algunas las van a encontrar en los videos que aparte de subimos en clases de comunicación en Facebook, y que es necesario ver para probar la materia por demás, aclaro. Estas corporaciones establecen los parámetros de cómo se van a hacer las cosas, colocan sus propias personas en el Estado para hacerse autorizar cosas que no debieran, y entonces esto hace que la lucha de las personas sea mucho más difícil. Luchas de pueblos originarios para evitar que la minería corrompa toda su naturaleza o sus ríos, y se ha transformado en una lucha hoy muy desigual. En épocas de pandemia todo esto puede llegar a sonar un poco extraño, ¿no? Porque hoy estamos todos con la cabeza en el COVID-19, pero esto es el mundo moderno y no sabemos muy bien cómo va a avanzar. Hay quien dice que incluso la Guerra Fría no terminó en el 89 y que ahora comienza otra Guerra Fría de Estados Unidos con China. No sabemos, todo esto es muy reciente. Todo esto es muy contaminado por el tema de la pandemia, pero bueno. Bueno,
Vamos a dejar acá entonces este tema. Nos faltan algunos como importantes también, como obsolescencia programada, economía sustentable, que creo que con eso más o menos serían los temas más importantes de la materia. Les insisto a todos que envíen sus trabajos a adrinarvaja@gmail.com. Los trabajos del plan de continuidad, es necesario enviarlos para aprobar la materia, es necesario ver todo este material porque seguramente se va a hacer un cuestionario y los invito a todos a reflexionar sobre estos temas para ver fundamentalmente, como siempre decimos en la clase, ¿no? Es tu dinero, ¿qué vas a hacer con él? ¿A quién vas a apoyar? Tratemos de apoyar a los pequeños productores, a los artesanos, a los comercios del barrio. Tratemos de cambiar en la medida de lo posible la marcha de las cosas. Sabemos que es muy difícil, pero no perdemos la oportunidad de hacerlo, ya que, como siempre decimos, nuestra clase es lo que está tratando de hacer. Poner un punto de concientización o de llamado de atención para que todos, entre todos, podamos hacer un mundo mejor. Muchas gracias.